Bien, quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Hoy estamos en una clase más, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que nos permite llegar a este momento. Y pues estamos en la continuidad de nuestra clase, de nuestra enseñanza de las leyes del Kashrut. Por lo tanto, nuestros temas es las leyes dietéticas, parte 2. ¿Cómo podemos apreciar? Ya nosotros hemos visto la semana pasada todo lo referente a el tema de las leyes del Kashrut en cuanto a el verso base que encontramos en Vayikra, capítulo 11, verso 2, en adelante. Y pudimos ir la clase pasada estudiando verso por verso los pasajes más usados que se tienen para poder decir que ya se puede comer de todos. Estudiamos Romanos, estudiamos Primera de Timoteo, estudiamos Primera de Corintios y estudiamos Marcos acerca de lo que supuestamente dice la Escritura que ya podemos comer de todo. Así que si alguien todavía tiene alguna duda o es nuevo en cuanto a esto, revise en nuestro canal de YouTube. Ya subimos por la mañana la parte 1, ya está disponible para que la puedan consultar. Bien, pues hoy nos corresponde entonces ver este pasaje tan controversial, que es el principal de los pasajes que se usan para poder decir que ya se puede comer de todo. Si lo analizamos con tranquilidad y vemos cada detalle que encontramos en el libro de Hechos, vamos a poder tomar una correcta interpretación de las Escrituras. Así que, pues vamos todos ahora, vamos a tomar libro de Hechos, vamos directamente allá, vamos a buscar libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Bien, ya lo tenemos. Hechos capítulo 10. El contexto, recuerden, un pasaje no se puede interpretar solamente por un solo versículo. El versículo que más se usa simplemente para interpretar que ya podemos comer de todo en Hechos capítulo 10 es, pues Pedro mata y come, y pues como Pedro mata y come, pues había de todo tipo de animal y pues ahí le está ordenando Dios que ya puede comer de todo. A grandes rasgos esa es la interpretación que se da en el contexto cristiano. Pero vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Así que hay que tener el contexto. Hechos capítulo 10. No sin antes vamos a hacer una verajá, una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente al estudio de tu Torah. Le damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar en este hogar para poder compartir este tema tan importante para nuestros tiempos, para el pueblo que está regresando al pueblo de Israel. Padre, que seas tú trayendo mucha sabiduría, conocimiento y revelación, certidumbre a todos aquellos que están escuchando el tema y que habrán de escuchar el tema, para que puedan salir del error tan grande que por siglos y siglos la tradición católica en sus diferentes vertientes ha interpretado de una manera sumamente equivocada estos pasajes. Padre, danos sabiduría, danos el entendimiento, danos la comprensión y sobre todo que tu Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el sejud y los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén de amén. Amén. Bien, pues estamos en Hechos capítulo 10 y dice así la escritura. Dice, 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Más romano no podía ser este Cornelio, ¿ok? Así que Cornelio, ¿a qué se dedicaba? Era centurión. No era cualquier soldado romano, tenía un cargo sumamente importante dentro de las legiones romanas y estaba a cargo de la zona o la región de Judea. Así que este centurión era centurión de Judea. Ahora, verso 2. Características que nos dice la escritura de este gentil Cornelio. Era piadoso
y temeroso de Dios. Algo interesante ahí es que debemos de entender que la mayoría de los romanos que no tenían la fe en el Dios de Israel eran paganos y por lo tanto ellos creían en Júpiter, ellos creían en Saturno, ellos creían en los dioses comúnmente romanos a los cuales se adoraba. Pero nos está diciendo aquí que Cornelio, por la influencia que tenía dentro de Judea, él ya había hecho una conversión en su corazón acerca de cuál Dios era su Dios. En este caso, el Dios de Israel ya era el Dios de Cornelio. Por lo tanto, no estamos hablando de una conversión de cero, sino estamos hablando de que Cornelio, como hombre piadoso, ¿y cómo aprendió a ser piadoso? Pues lo aprendió de sus amigos, los judíos. Yo me imagino a Cornelio cuando no estaba de trabajo, iba a las sinagogas y aprendía acerca de la Torah de Dios y por lo tanto venía ese conocimiento para tener temor de Dios. Así que Cornelio, no cualquier romano, sino que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que Cornelio, como todo buen jefe de casa, guiaba y enseñaba a su familia los caminos que él ahora estaba considerando como los correctos, con toda su casa, y que hacía muchas, aquí viene esta traducción al español que dice limosnas, que comúnmente nosotros decimos sedacá, obras de justicia, esto es ayuda a los pobres. Hacía muchas ayudas a los pobres, al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿A quién oraba? Al Dios de Israel. No oraba a los dioses romanos, sino al Dios de Israel. Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, esto es aproximadamente como a las 3 de la tarde, esto es, la hora novena en las escrituras va a ser como las 3 de la tarde aproximadamente. Y recuerden, número 3, ahí ya tenemos entonces el número 3, muy importantísimo, que el número 3 tiene que ver con redención. Así que si lo tradujéramos, diría, el tiempo de la redención para Cornelio llegó. Con tan solo decir, estaba orando a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Bueno, seguimos. Y dice, vio a la hora novena que un ángel, un enviado, un mensajero de Dios, entraba donde estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente, él nunca había tenido una revelación así, nunca había visto algo así. Mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjate, él es centurión romano, él tiene autoridad, inclusive hasta para llevar a la muerte a alguien. Pero aún con eso, Cornelio se está sometiendo a la autoridad del ángel. Se está sometiendo a la autoridad del ángel porque él está entendiendo, aunque no comprende en su plenitud quién es quién es el que le está hablando, está entendiendo que es algo sobrenatural por el lugar en donde está teniendo esta revelación. Y se somete a esa autoridad. Y dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, y aquí viene una clave importantísima, ¿quieres revelaciones del Eterno? ¿Quieres tener revelaciones del Eterno? Bueno, todo el mundo diría, amén, gloria a Dios, yo quiero revelaciones del Eterno. Es algo correcto y algo bueno buscar las revelaciones del Eterno. Y fíjate, aquí nos van a dar claves para poder tener esas revelaciones. Número 1 dice, tus oraciones, dice el ángel, tus oraciones y tu sedacá, tus obras de justicia, tu ayuda a los pobres, han subido para memoria de Dios. Así que el Eterno tiene muy en cuenta a las personas que hacen dos cosas en particular. Oran a Dios siempre y hacen sedacá u obras de justicia. Lo que se traduce comúnmente como limosna, pero que ya entendemos en nuestro contexto que la limosna es algo que realmente es una limosna, es nada casi, es obra de justicia, es algo que sí le va a servir. No solamente en economía, sino también en vestido, puede ser en comida, puede ser en ayuda social, ¿sí? Bien, entonces, dos cosas que te van a ayudar a tener una revelación del Eterno, la oración y la ayuda a los pobres. La oración, porque cuando tú estás orando, estás demostrando palpablemente que tú crees en el Eterno, ¿sí? Cuando tú oras, cuando tú te arrodillas, tienes tu tiempo especial con el Eterno,
ya sea en lo privado, o cuando vas caminando y vas orando, o cuando vas en la micro y vas orando, etcétera, tú con esa oración estás demostrando que crees en el Eterno, porque lo estás buscando aunque no lo ves. Así que eso es lo que le agrada al Eterno, que tú demuestres que crees en Él. Y cuanto más lo hagas, mejor. Así que recuerda dos cosas: oración y sedacá. Si se dieron cuenta, el primero y segundo versículo dio más detalles de Cornelio, pero aquí solo el ángel está mencionando dos. Así que ahorita vamos a tocar eso, pero toma eso en cuenta. Verso 5. Y le da la instrucción, el ángel. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Pedro, Kefa. Este posa en casa de cierto Shimón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dará lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, estamos hablando de un aproximado de aproximadamente 2 días de camino, ¿sí? Desde donde estaba en Cesarea hasta Job. Job está en la costa, en el mar Mediterráneo. Dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, vamos a detenernos para ir viendo los detalles que son importantísimos para una correcta interpretación. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos, los dos mensajeros de Cornelio y el soldado devoto, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, ahí está la clave. Los dos varones con el soldado devoto están yuxtapuestos lo que ellos estaban haciendo, que se estaban acercando a la ciudad de Job, está yuxtapuesto, está pegado a Kefa, a Pedro. La conexión es directa y así se debe de interpretar. Lo que venga a continuación de Pedro, lo que venga a continuación está íntimamente relacionado con estos dos varones y el soldado que fueron enviados por Cornelio. No está divorciado, no está separada la idea, es la misma. Así que tenemos, cuando estos hombres iban, Pedro a la hora sexta, estamos hablando que aproximadamente serían como entre las 9 y las 10 de la mañana, como a la hora sexta, subió a la azotea a orar. 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, también vio una visión. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ahora, debes de imaginártelo como una lona blanca que estaba amarrada de las 4 puntas, haciendo como de una cuna, y adentro de esa cuna estaban todos los animales imaginables, reptiles, aves, mamíferos, etcétera. Había de todo, ¿sí? Y está viendo esa visión Kefa. Verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Cuándo? Jamás. A ver, vamos a ponernos a pensar. Si Jesús ya abolió las leyes dietéticas del Levítico capítulo 11, te lo traduzco, si con la muerte en el madero de Jesús, él ya abolió la ley de Moisés y por lo tanto ya podemos comer de todo, la pregunta es, para este momento histórico, ya tenía tiempo de que Yeshua había resucitado y se había ido al cielo.
Ya tenía tiempo. La pregunta que hacemos es, a ver, Pedro, ¿qué no entendiste que Jesús ya abolió la ley de Moisés en el madero y tú sigues guardando las leyes de Levítico 11? ¿Qué no has entendido? Sí estamos entendiendo el problema aquí del cual se vino una mala traducción, que en este momento Kefa está diciendo, yo creo en Yeshua, él es mi maestro, y yo sigo guardando las leyes dietéticas de Levítico capítulo 11. Te lo traduzco, sigo guardando la ley de Moisés en cuanto a la dieta. Porque al decir, no he comido ninguna cosa inmunda jamás, llega hasta ese momento. Así que la pregunta que haríamos a nuestros amigos cristianos, si dicen que Jesús vino a permitirnos ya comer de todo, ¿por qué Pedro no le obedeció? Recuerden las leyes de los discípulos. Cuando un discípulo en el judaísmo, cuando un discípulo no obedece a su maestro, en el más mínimo detalle, deja de ser discípulo y es desechado. Así que no podemos desechar a Pedro porque aquí sigue siendo el discípulo y va a ser y es apóstol. Entonces encontremos dónde está el error. El error está en la interpretación, porque aquí claramente está diciendo Kefa, yo no como nada inmundo. Y eso que ya resucitó Yeshua. Vamos, sigamos entonces. No he comido nada común o inmundo jamás. Verso 15. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí ya la voz ya nos da una clave. Se vieron los animales, pero viene una clave para interpretar. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La pregunta, el eterno Dios de Israel, por medio de la muerte de Mashiach en el madero, ¿a quién limpió? ¿Al hombre o a los animales? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué es lo que todo mundo sabemos? Cuando Yeshua estaba muriendo en el madero, vino a limpiar el alma de A, el hombre, B, los animales. Y la respuesta es sencilla, el hombre. No está hablando de los animales. Mashiach no vino a morir por los animales para limpiarlos, vino a morir por el alma del hombre. Así que en ese tenor tenemos que seguir la interpretación. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Subrayen la palabra común, porque es importantísima. Kefa está diciendo, hay algo común. Mi lenguaje usa la expresión común, dice Kefa. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Fíjate, verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, ¿qué es perplejo? ¿Qué es perplejo? Asombrado, atónito, ¿sí? Perplejo. Mientras Pedro estaba perplejo, dentro de sí, sobre qué significaría la visión que había visto, hasta ahí me detengo. ¿Quiere decir que Pedro sabía la interpretación en ese momento? ¿Qué me dice? Pedro sabía la interpretación correcta en ese momento. Cuando dice estaba perplejo pensando en qué significaría, ¿qué nos está diciendo? ¿Que sabía la interpretación, sí o no? No, claramente que no. Está perplejo, está pensando qué fue lo que vi, por qué dijo eso. No entiendo. Si yo conozco la ley de Moisés que dice que no puedo comer reptiles, ¿cómo es que ahora me dice que puedo comer reptiles? Estaba en su mente pensando todo eso. Estaba perplejo. Fíjate qué interesante, porque Kefa, que vio el lienzo, escuchó la voz, no sabía qué significaba eso. ¿Cómo es posible que unos cuantos años después, la Iglesia Católica Apostólica Romana, rápidamente al leerlo, interpretó? Ah, es que aquí significa que ya podemos comer de todo. ¿Estamos entendiendo el asunto? Kefa no sabía qué significaba, pero la Iglesia Católica inmediatamente dijo que sí, ya sé qué significa. Y ahí viene el error.
Porque, una vez más, la correcta interpretación va a estar basada en la yuxtaposición de la siguiente frase que va a decir aquí. Fíjense, dice, verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, aquí está la clave de la interpretación. Vean, está pensando en la interpretación y el propio Eterno le manda la respuesta de la interpretación. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Tan sencillo era la interpretación, tan sencilla como eso. ¿Qué es lo que Dios limpió? Al hombre. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quiénes están buscando a Pedro? Hombres. Pero el detalle viene en que, como no nos enseñan contexto histórico judío, no nos enseñan el contexto cultural, no nos enseñan la clave para interpretar correctamente este pasaje. Y esa clave la vamos a tener más adelantito. Vamos pues, sigamos leyendo. Ya ahorita acabamos de interpretar, bueno, es el hombre, pero vamos a confirmarlo, ¿ok? Y entonces dice, 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Kefa, Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, una vez más, ya vieron cómo hicieron sándwich la idea. Pedro está pensando en la visión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Le dijo el Espíritu. No, más respuesta no podemos entender acá. He aquí, ¿cuántos hombres? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos? He aquí, verso 19. 3 hombres. ¿Qué dijimos del número 3? Redención. El 3 simboliza la redención. Por lo tanto, fíjate, no fue casualidad que Cornelio enviara a 3 hombres. Recuerden el contexto de estos 3 hombres. Son gentiles, no son judíos. Y si están con este 3 y está hablando del tema Pedro Maticome, porque Dios ya lo limpió, con eso nos bastaría para interpretar. Lo que Dios limpió fue al hombre, y por lo tanto el tiempo de la redención, volvemos a confirmar, para Cornelio, porque Cornelio fue el que envió a estos hombres, había llegado. Pero va más allá que simplemente dejarlo con Cornelio, va más allá. Sigamos leyendo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. Pregunta, ¿acaso no nos dijo Yeshua, id a todas las naciones y hacer discípulos? ¿Se los dijo a los apóstoles, sí o no? Sí. Entonces, si alguien lo llamaba, hey, ven y predícame, mi pregunta es, ¿por qué Kefa dudaría en ir con él? Si es un mandamiento. ¿Por qué dudaría? Y aquí está diciendo, no dudes, quiere decir que podría dudar, pero era un mandamiento. ¿Por qué? Porque no cumpliría el mandamiento. Por lo siguiente, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Recuerden, le dijo el Eterno a Dios, le dijo el Eterno a Abraham, benditos los que, no es una pregunta, benditos los que, le dijo Dios a Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aquí vamos a entender una pequeña parte de cómo se hace palpable esa frase, que es una promesa. Una vez más, Dios está estableciendo una promesa a Abraham. Benditos los que te bendijeren, ¿sí? Quien bendice a Abraham va a tener una bendición del Eterno. Quien bendice a su hijo Isaac, que es parte de Abraham, va a tener una bendición del Eterno.
Quien bendice a su hijo Jacob, que es parte de Isaac, que es parte de Abraham, va a tener una bendición del Eterno. Quien bendice a una de las 12 tribus o a las 12 tribus de Israel, está bendiciendo a Jacob, que está bendiciendo a Isaac, del cual viene Abraham. Así que, si tú crees en esto, ¿qué decimos hacia el pueblo de Israel? Bendito sea el pueblo de Israel. Amén. Bien. Cornelio, ¿cómo bendecía al pueblo de Israel? Según el contexto. Ahí está en el contexto. Cornelio, ¿cómo bendecía al pueblo de Israel? A ver, alumnos, ¿quién puso atención al principio? ¿Cómo se bendice? Haciendo obras de justicia, lo que es traducido aquí como limosna. ¿Sí? Cuando Cornelio tomaba de su economía, exactamente, pero no a cualquier pobre, hermana, a los pobres judíos, ¿sí? Cuando alguien ayuda económicamente, moralmente, vestido, alimento, socialmente, a un judío, a alguien que sea parte del pueblo de Israel, sin decir, yo te bendigo, hijo de Israel, sin decir eso, pero al hacer estas acciones, está bendiciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Y por lo tanto va a tener una recompensa, una retribución, que es una promesa del Eterno. Bendito los que te bendijeren. Así que ahora Cornelio debemos de entender que no es algo que hizo una semana y después dijo, no, ya me cayeron mal los judíos, ahora me voy con los griegos y les voy a darse de acá a los griegos. No, sino que era constante, era su estilo de vida bendecir a los judíos de esta manera. Eso le valió para tener la revelación, número 3, redención, para poder tener la clave para poder conocer el camino de salvación. Aplícalo a tu vida. ¿Quieres bendición del Eterno? Bendice al pueblo de Israel, no solo en palabra, sino en hecho. ¿Vale? Eso fue tan valioso, tanto le valió a Cornelio que quedó plasmado en la escritura, de tal manera que podemos decir que Cornelio, me voy a adelantar tantito a la película, podemos decir que Cornelio fue el primer gentil en toda la escritura que escuchó la palabra de salvación. ¿Cualquier cosa? No, no fue cualquier cosa. Fue una explosión nuclear en el ambiente espiritual. Pero sigamos leyendo para poder seguir escudriñando. Dice entonces, ya Pedro desciende, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, varón Cornelio nos envió temeroso para que un ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Cuando dice hermanos de Job, no te pienses que estamos hablando del cristianismo, no, estamos hablando de judíos, ¿sí? Es Pedro judío y va a ir a Job con otros judíos, ¿sale? Pero que creen en Yeshua. Por eso son hermanos en Job. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Otro punto que encontramos de Cornelio. Cornelio deseaba que el mensaje de salvación, no sabía cuál era todavía, pero él sabía que iba a ser un boom en su vida espiritual. Cornelio deseaba que ese mensaje llegara a todos sus familiares. No se lo quedó a él. Él simplemente pudo haber dicho, pues yo aquí lo espero con mi familia y aquí yo. Y no me importan mis tíos, no me importan mis primos, no me importan mis sobrinos, no me importa nadie más, me importa solo mi familia y yo. No, sino que Cornelio demuestra parte de la esencia de su alma, en donde le importa toda su familia, tanto le importa que le dijo, hey, mañana vengan todos a mi casa que viene alguien a enseñarnos palabras de vida. No sé qué sea, pero palabras de vida. No quedó callado, sino que él quiso extender esas palabras a toda su familia.
Y entonces, vamos conociendo entonces qué calibre tenía Cornelio. Dice entonces, los convocó y ahí estaban, 25. Imagínense la escena. Pedro entrando a la casa de Cornelio, un romano, ¿ok? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Quién adoró? Cornelio. ¿Por qué adoró? Porque tiene hasta cierto punto todavía muy arraigado el contexto pagano de Roma. ¿Cuál es el contexto pagano de Roma? Que los hombres pueden llegar a ser divinos, ¿sí? Que los hombres tienen cierta esencia divina y por lo tanto se adora. Eso pensaba Cornelio, pero vean la respuesta de Pedro. Dice, 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué? Hombre. Te lo traduzco, no me adores a mí. Yo soy hombre, adora a Dios. Esto estaría épico, decirle a la Iglesia Católica Apostólica y Romana que por siglos y siglos ha dicho que hay que adorar y prenderle veladoras y rezarle a San Pedro. Esto estaría épico decirles, a ver, permíteme, Iglesia Católica, la Escritura dice que el mismo Pedro dice que a él no. ¿Cómo entonces, cientos de años, vino la Iglesia Católica y dijo, sí, tan sí dijo que había que adorar a Pedro que hasta le hicieron una basílica? Pero bueno. Y entonces dice, no, a mí no, dice Pedro. 26, 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La clave de la interpretación para Hechos 10, Pedro Matecome, está en el verso que sigue, 28. Subráyenlo, márquenlo, ahí está la clave. Y les dijo, está hablando Kefa a todos los reunidos, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o sea, yo, Kefa, juntarse o acercarse a un extranjero gentil como tú. ¿Sí? Y aquí me detengo, no le sigan leyendo, espérense tantito, no se me adelante. Pedro, Kefa, nos está diciendo que para ese momento histórico, él tenía en su mente muy arraigado que judíos y gentiles, ¿qué? No convivían. Te voy a enseñar un poco de tradición judía para que entiendas el porqué. Para ese momento histórico de Judea del primer siglo, los rabinos de esa época ya habían establecido que los judíos tenían absolutamente prohibido entrar a la casa de un gentil, mucho menos comer con un gentil. No convivían judíos con gentiles, mucho menos entraban a sus casas. Razón principal por la cual establecieron esta alajá no es ley de Dios, es alajá de los rabinos, o sea, ley de hombre. ¿Por qué establecieron esta ley de hombre que al principio, como hemos estudiado, esas alajot tenían cierta razón de ser positiva y buena, pero que al pasar los años se volvió una carga pesada e inclusive ya para nuestro momento histórico de Pedro se volvió una pared, una estructura que no permitiría que el masoró del evangelio se transmitiera? Si judíos y gentiles no se hablan y no conviven, ¿cómo entonces los apóstoles judíos llevarían el mensaje a los gentiles? Yo no hablo con gentiles, dice Pedro, porque así me enseñaron mis sabios, mis rabinos, los fariseos y escribas de mi época. ¿Sí? Y cuando alguien convivía con un gentil, casi pecador, y tenía que hacer muchos méritos para salir de ese rollo. Ahora vean, ya que tenemos esta mentalidad que no es de la escritura, no es de Dios, es de los rabinos, ahora vean lo que sigue. 28, volvemos a leer al principio y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí viene la interpretación de Pedro Matecome. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no comida, no alimento, hombre, llame, ¿cómo lo debe de llamar? Común o inmundo. ¿Ya vieron que es la misma palabra que dijo aquí el verso 15? Cuando la voz le está diciendo Pedro mata y come, verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. ¿Qué fue lo que limpió el Eterno al hombre? Eso incluye a los gentiles. Pero hay una estructura puesta por los rabinos de la época que impide que los judíos se acerquen con los gentiles. Y si no se acercan ni a hablar, ni a comer, ni a conversar, ni nada, ¿cómo entonces les alcanzaría el Masorot, el Evangelio? Imposible. Se tenía que derribar esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles para que se pudiera dar el acercamiento. Así que esto del lienzo, Pedro mata y come, no está hablando de animales y ya puedes comer lo que quieras. Está hablando de que el Eterno le está tratando de dar a entender a Kefa que hay una estructura establecida que se tiene que romper. Que aunque a él le parece de Dios, no es de Dios. La estructura de no convivir con los gentiles, ¿sí? Y entonces, vean, seguimos entonces, 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la... Ah, y ahí viene otra clave. Ahí está otra clave que no nos dijo al principio. Cornelio, para recibir esta revelación, ¿qué hacía? Oraba a Dios, ayudaba a los pobres, al pueblo de Israel, era temeroso de Dios, creía solamente en el Dios de Israel y ayunaba. ¿Quieres tener revelaciones a este nivel como Cornelio? Sigue sus pasos, sencillo como eso. Y entonces dice, estaba yo ayunando, dice Cornelio, mitad del 30, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefa, el cual mora en casa de Shimón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34. Entonces Kefa, abriendo la boca, y dijo, en verdad comprendo que Dios, y aquí viene de nuevo la misma interpretación con otras palabras, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, si es judío o gentil, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia a su prójimo? 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, y aquí ya comenzó el Masorot, el evangelio Kefa, Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Yohanan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Kefa, somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían ido con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Esto significa que hasta ese momento solo sobre judíos llegaba el Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Kefa, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que hiciesen tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Por primera vez se predica el evangelio, el Masorot, a los gentiles con Cornelio. Y ya vimos por qué. Pero por si a alguien le queda todavía dudas de la interpretación, ¿qué creemos? Vamos a entender. Esto del lienzo, Pedro mata y come, y romper la estructura que los rabinos habían establecido sobre la mente judía en esa época, que judíos y gentiles no conviven ni comen ni entran en sus casas, no es cualquier cosa. Es una estructura tan fuerte que hasta el día de hoy vivimos. Estaba tan arraigada y está tan arraigada con el judío que aún Kefa tenía que romper con esa estructura. ¿Pero qué creen? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Pero quién vio el lienzo? 1. Quiere decir que los otros 11 no tenían esta revelación. Y por no tener esta revelación, cuando escucharon, hey, ¿qué crees? Pedro fue y entró en casa de un centurión romano, gentil, pagano, idólatra. Porque para ellos los gentiles todos son paganos, idólatras. Se escandalizaron y mandaron llamar a Pedro. A ver, Pedro, ven para acá, ven, Kefa, ven, vamos a hablar contigo, te vamos a regañar, te vamos a llamar la atención. ¿Qué andas haciendo? ¿Sí? Vamos a ver, capítulo 11. Vean, 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos, una vez más, los judíos creyentes en Yeshua, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. ¿Qué significa disputaban con él? Discutían, se peleaban. ¿Con quién? Con Pedro. A ver, los apóstoles estaban peleando con Pedro. Los 11 contra 1. ¿Por qué estarían peleando? Porque entró en casa de gentiles. Tan sencillo como es. Sí. Le dijeron, a ver, Pedro, ¿por qué entraste? ¿No has aprendido de nuestros mayores que no debes de entrar en casa de gentiles? Eso le estaban discutiendo. Y entonces dice, 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, de gentiles? Y ahí le añado porque le faltó fuerza. Incircuncisos paganos, ¿no? Y has comido con ellos, pecado mortal, según ellos. Y entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Job orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que se descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres. ¿Cuántas veces le dijo Pedro mata y come? 3. ¿Cuántos hombres llegaron? 3. Más relación. 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. 6 es múltiplo de 3. Y entramos, quiere decir que eran los testigos, ¿sale? Eran testigos. Porque si solamente hubiera ido Pedro, tal vez no le creían. Pero como llevó testigos, y estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Job y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefa.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu, el Ruach HaKodesh sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan, Johanán, ciertamente hará tevilá en agua, mas vosotros haréis tevilá con el Ruach HaKodesh. Y si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y aquí viene la interpretación de Pedro Matecome, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Lo que Dios limpió no fueron los alimentos que están prohibidos en la ley de Moisés. Lo que Dios limpió fue al hombre, porque en ese momento judíos y gentiles no convivían. Pero como en el cristianismo, en la teología cristiana, en los seminarios bíblicos, no se enseña contexto histórico, nunca nos hubieran podido enseñar correctamente la interpretación de Pedro y Matecome. Así que cualquier cristiano que use este pasaje para poder decir, ya puedo comer cerdo, camarones y toda cosa inmunda que está descrita en la Torá, está total y absolutamente equivocado. Ahora, que ya hemos visto los pasajes anteriores y unimos a este de Hechos capítulo 15, vamos entonces a hacer un repaso sobre lo que dice la Escritura. Por lo tanto, vamos a Devarim, vamos a Deuteronomio. Vamos a Devarim, Deuteronomio, porque en Devarim vamos a encontrar la segunda vez donde Moshe Rabenu habla acerca de las leyes dietéticas. Y en un momento les digo el pasaje. Permítanme tantito, para lo cual vamos a ver lo siguiente. Eh, mm, ok, permítanme. Permítanme un momento, estamos buscando el archivo para que lo puedan ver. Ok, déjenme cerrarlo acá. Ahora sí. Bien, vamos a ver. Entonces recuerden lo que vimos en nuestra clase. Ya vimos los primeros pasajes de Romanos, 1 de Timoteo, 1 de Corintios, Marcos, y ya vimos Hechos. Acabamos de ver Hechos, la correcta interpretación del lienzo, Pedro, Mata y Come. Ahora, eh, permítame, porque se me escondió el botoncito. Permítame tantito, porque se escondió el botoncito para mover esto. Mm, ok, no por aquí, no por allá.
¿Está? Antes publicar. Bien, lo vamos a compartir de la otra manera. Permítanme. No salió aquí. Entonces, no quiso de esta manera, pero lo vamos a hacer de la otra. Bien. Y ahora pues vamos a ver Devarim capítulo 14. Devarim capítulo 14. Algunos problemas técnicos con ese archivo. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo, ¿ok? Devarim capítulo 14. Hijos, sois del Eterno vuestro Dios, no os sacaréis ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo al Eterno tu Elohim. Y el Eterno te ha escogido para que le seáis un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 3. Nada abominable o aborrecible comeréis, y aquí ya viene el mandamiento, no comeréis nada aborrecible. 4. Estos son los animales que podréis comer, o sea, los que sí podemos comer. Y comienza la lista, vayan conmigo. El buey, ¿ok? El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, también es conocido como gamo. ¿Se van dando cuenta que no es igual al alce ni al ciervo? El corzo, la cabra montés, una traducción dice el antílope. También añade la traducción, que no tenemos aquí de Reina Valera, también añade el búfalo y el carnero salvaje. ¿Ok? Esos son los que sí se pueden comer. 6, verso 6. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumia entre los animales, ese podréis comer. Así que características, tiene que tener las pezuñas así, hendidas, divididas en 2, y como el chivito que está ahí abajito, rumia. ¿Cuál es la característica de rumiar? Que después de haber engullido el pasto, lo verde, lo lleva a un estómago y después lo regresa, lo regurgita y en su tiempo, ahora sí que es su tiempo libre, está mastica y mastica y mastica y mastica la hierba, ¿sale? Eso es rumiar. Así que condiciones para comer un animal mamífero que tenga las patitas así, en 2, y que rumie. Si no tiene las 2 condiciones, no se puede comer. Si solo tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, no se come. Si rumia el animal, pero no tiene patitas hendidas, no se come. Tiene que tener las 2 condiciones, ¿ok? Seguimos. Entonces, verso que sigue dice, verso 7, pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. Y empieza, camello, estos los que están prohibidos, camello, liebre, liebre o conejo, liebre y conejo más bien, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida. Serán impuros o inmundos. 8. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo, de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Verso 9. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de las escamas, las pueden ver muy claramente, y las aletas. Tenemos la aleta pélvica, la aleta anal, la aleta caudal, la aleta dorsal, la aleta pectoral, etcétera. Bueno,
Tiene que tener las dos condiciones, aletas y escamas. Si solo tiene aletas, pero no escamas, no se come. Si tiene escamas, pero no aletas, no se come. ¿Sale? Tiene que tener estas dos condiciones, aletas y escamas. Seguimos entonces, verso 9. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escamas. Verso 10. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. ¿Sí? Y aquí tenemos ejemplos de algunos que tienen aletas, pero no escamas, y otros que ni aletas ni escamas. Así que todo esto está prohibido. Recuerden que el tiburón lo usan mucho para el caldo de aleta de tiburón. Recuerden que el pulpo también lo venden como cóctel. Ya no hablemos de la almeja o del ostión, o del cangrejo o de la jaiba, o del camarón o el acosil, y del pez espada, que es un ejemplo de que tiene aletas, pero no tiene escamas, ¿sí? Así que nada de esto se puede comer. Siguiente verso dice 11. Toda ave limpia podréis comer. Y estas son las que no podéis comer. Lo que no se puede comer. El águila y en sus diferentes especies, porque está el águila real y el águila americana, y está cualquier otro tipo de águila, ¿sí? Están prohibidas las águilas. ¿Dónde vamos? El águila, el quebrantahuesos. Este es el quebrantahuesos. El azor. Este es el azor. Parece águila o parece halcón, pero en sí no entra dentro de la categoría de águila. El azor, el gallinazo, y no es el canto. No, es el gallinazo. Parece un totol, pero no, no, no. No, vea cómo vuela. Este sí vuela. ¿Sí? El gallinazo, el milano, este es el milano. Este es de la familia de los halcones, el milano, según su especie. El milano negro, y aquí están algunos ejemplos del milano, milano negro, milano real, milano brámico, etcétera, ¿no? Para que vean que hay diferentes especies de milano. También está lo que está prohibido, el cuervo. También hay muchas especies de cuervo. También está prohibida la avestruz. Y hay una que es una especie que también es conocida como el ñu. No sé si la han visto, al ñu. Bueno, en African Safari hay ñus y hay avestruces, que son casi idénticas, solo que la avestruz es más alta y tiene su plumaje negro. El ñu lo puede tener gris o blanco. Bueno, avestruz o ñu, la lechuza, la gaviota, todos estos están prohibidos. El gavilán, según sus especies. El búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, se parece al quebrantahuesos, nada más que sin tanta cosa en su cuello. El somormujo, todos estos están prohibidos. La cigüeña, la garza, el abubilla,
Todos estos están prohibidos, como lo vamos leyendo en Devarim. La bubilla, el murciélago, aunque no lo creas, sí hay lugares donde se hacen caldo de ala de murciélago, sobre todo el conde Pátula. Quien entendió, entendió. Bueno, quien veía la caricatura entendió. Bien, el murciélago. Un dato de los murciélagos. Hay aproximadamente 1000 especies de murciélagos. 1000 especies. De esas 1000 especies, el 1% de esas 1000 especies son hematófagas. Los traduzco. De ese 1%, ese 1% son los únicos que comen o chupan sangre. Solo el 1% de las 1000 especies. Los demás murciélagos son frugívoros que comen fruta, nectívoros que comen miel como las abejas, o insectívoros que comen insectos. ¿Sí? Así que cuando ves un murciélago, no le tengas miedo en sí, porque hay muy poca posibilidad de que sea hematófago, chupe sangre. ¿Sale? Pero por desfortuna se han ganado la muy mala fama de que alguien vio un murciélago, ay, me va a chupar la sangre, etcétera. No. Y la gente mata a los murciélagos. Entonces, los murciélagos son controladores de plagas. Cuando una colonia de murciélago en la noche sale, estamos hablando de un aproximado de entre 500 y 600 murciélagos, salen de su cuevita a buscar insectos. Pueden comerse en una noche hasta 1 tonelada de insectos, esa colonia. Entonces, imagínate para los agricultores, es una tremenda ventaja tener murciélagos porque ayudan a las plagas. Exactamente. Entonces, imagínate la gente por ignorancia que va y le prende fuego a las cuevas. ¿Sí? Entonces, por la ignorancia. Bueno, ya. Después de una pequeña clase de morfología, de biología de vertebrados, vámonos pues con verso 19. Todo insecto alado será inmundo. Todo insecto alado será inmundo. No se comerá. Ningún insecto se come. Ninguno. ¿Sale? Ningún insecto alado. Y aquí tenemos una gran diversidad que realmente no es para nada, vaya, ni el 1% de la biodiversidad de escarabajos e insectos que hay en el mundo. Bueno, ningún insecto alado se come, nada de esto. ¿Para allá vamos? Bien, ningún insecto alado. Ahora aquí entramos. ¿Qué onda con los chapulines? Estos son los chapulines que por lo general salen en los patios y en los jardines, en el terreno de enfrente que no podan y demás, ¿no? Bueno, característica de los chapulines, que sí se pueden comer, porque hay chapulines que sí se pueden comer. Característica, estos son, lo que están viendo ahí, son los que no se pueden comer. Ahora vamos con los que sí se pueden comer. Estos sí se pueden comer. Tienen que tener dos características. Patas saltadoras, ya las vieron, las largas, y alas. Y alas. Si tienen esas dos condiciones, sí se pueden comer, ¿sale? Entonces, patas saltadoras y alas, sí se pueden comer. De inclusive, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, comía de estas. Bueno, no exactamente de estas, pero sí de estas especies, de langostas. Las langostas son de las que tienen patas saltadoras y alas, ¿vale? Entonces, si ven el que comúnmente nos venden en el mercado, tienen patas saltadoras, pero ¿qué les falta? Alas. Así que no se pueden comer las que venden en el mercado, ¿sí? Esas no. Por más que te digan que no, fuente de hierro y todas las cosas, no. Solamente estos que tienen patas saltadoras y alas. Bien. Estos sí, solo que son más raros. Sí, porque como los que no vuelan son más fáciles de agarrar a los que vuelan. ¿Sí? Bien. Ahora, verso 20.
hace un resumen. Toda ave limpia podréis comer. Dice toda ave limpia, pero no nos dice cuál es la ave limpia. No te preocupes, aquí viene el resumen. Toda ave limpia es toda la de corral. ¿Sí? Todo lo que tenemos en el corral, granja, es ave limpia. La paloma, el pato, el ganso, la codorniz, el totol, el guajolote, el gallo, la gallina, ¿sí? Todos los que sean de corral se pueden comer. ¿Sí, pato? Sí, pato. Sí. Pato y ganso. Pato, ganso, gallina, gallo, totol, totola, ¿sí? Ok. Seguimos y dice 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres un pueblo santo al eterno tu Dios. No, y hasta ahí me detengo. Ahora, ¿qué es un animal mortecino? Un animal mortecino es un animal enfermo, ¿sí? Un animal enfermo. Cuando detectas un animal enfermo, ese no te lo puedes comer. Dice la escritura, si tú te dedicas a la ganadería y se te llega a enfermar una vaca, no la puedes comer. Lo recomendable es véndela a un gentil. Véndesela, ahí que haga lo que quiera. Eso sí se puede hacer. Véndela, pero no te la puedes comer. ¿Sale? Animales enfermos. Ya lo que haga es cosa del gentil. ¿Sale? Pero tú no la puedes comer. Estamos hablando de animal mortecino, animal enfermo. Exactamente. Entonces, recuerden, por cuestiones médicas se responde. Obvio que por algo está enferma el animal y te vas a comer eso. Obvio que no, ¿verdad? Entonces ahí el Eterno nos está cuidando en cuanto a eso. Hay otra sección que no la menciona aquí, que es la carroña. Si alguien se encuentra una vaca recién asesinada por un león o por un lobo y ya tiene la mitad sin nada, pero está fresca la carne, no la podemos comer. Ningún animal que está en esas condiciones podemos comer, ninguno, ¿sí? Si ya fue despedazado por una fiera, si se murió, ay, ya encontré el borrego muerto en la mañana. Bueno, pues ya estuvo que hicimos barbacoa, no, ¿sí? Por lo mismo de lo muertecino, se murió por algo, ¿sí? No. Si se murió solito, está prohibido comer. Por algo se murió, ¿sale? Y entonces no comemos animales que se hayan morido solitos, ni que hayan sido despedazados por una fiera. Tanto el mortecino como el que se murió solito, como el despedazado por una fiera, lo puedes vender a un gentil, a alguien que no tenga temor del Eterno, ¿sale? Pero tú no lo puedes comer, ¿ok? Entonces, y no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, dice el verso. Vamos a explicar. Hay algunas explicaciones en cuanto a esto. Número 1, una explicación es que se trata de una medida para evitar la crueldad hacia los animales, ya que cocinar al cabrito en la leche de su madre sería una forma de deshonrar y despreciar la vida que le dio. La leche materna es un símbolo de nutrición y cuidado, y usarla para cocinar al cabrito sería una forma de violar el orden natural establecido por Dios. Entendemos qué significa cocinar al cabrito en la leche de su madre, ¿sí lo entendemos? Usar la leche como si fuera agua para hacer tu guisado. Eso está prohibido, ¿sí? No uses la leche para cocinar la carne. Está prohibido. Usa agua. Y esto se tiene también que entender en el contexto en el cual se está diciendo, porque recuerden que se lo está diciendo al pueblo de Israel. ¿Dónde se encontraban? En el desierto. ¿Qué es lo que no hay en el desierto? Agua. Así que tú vas en peregrinación, ahí vas con toda la multitud, con las carpas y demás, y no hay agua. Y ya estás hasta aquí de pura barbacoa, de puro chivito asado. Ya no quieres chivito asado, quieres un caldito de chivito, quieres un guisado de chivito, o de borrego, o de res. Entonces, si no hay agua, pero tienes cabras amamantando, ¿qué harías? Ah, pues tengo leche, ¿sale? No hay agua, estamos en el desierto, usaríamos leche. Suena lógico, ¿cierto? Bueno, pues en esa lógica el Eterno prohíbe, no uses la leche como si fuera agua, ¿ok?
Siguiente explicación de esto dice, otra explicación es que se trata de una medida para evitar las prácticas, y aquí viene también una cosa muy interesante, prácticas paganas o mágicas, ya que algunos pueblos antiguos tenían la costumbre de cocinar al cabrito en la leche de su madre con fines supersticiosos, como rociar el caldo de los campos para obtener mejores cosechas o atraer la bendición de los dioses. Al prohibir esta práctica, Dios quería preservar la pureza y la santidad de su pueblo y enseñarle a confiar solo en el Eterno. Así que una segunda razón es porque los pueblos de entonces así hacían, pero con fines de magia o sortilegio para que les fuera bien en sus cosechas. Y por lo tanto, prohibido para el pueblo de Israel hacer esas prácticas. ¿Sale? Bien. Ahora, dos términos que tienes que conocer en el mundo judío que se usan. Treifá, que significa no permitido o no apto, ¿sí? Y kosher, que significa ¿qué? Permitido y apto. Vamos en el mercado y estamos en el mercado y estamos indagando si el pescado que tienen ahí es apto o no es apto. Pero la verdad no queremos ofender al vendedor diciendo, señor vendedor, ¿este pescado es limpio o es inmundo? Obvio que no te va a entender y aparte lo podemos ofender, ¿sí? Entonces podemos usar estas palabras entre nosotros y estamos preguntando, no sé, Carmen le pregunta a Arturo, oye, ¿este pez será treifa o kosher? Aunque te escuche el vendedor, no te va a entender y no se va a ofender, pero ustedes sí se van a entender, ¿sale? Entonces, recuerden esos términos. Treifa, alimentos no aptos. Kosher,